y a la casa del Señor iremos. Amén. Gracias por su presencia. Gracias porque usted está aquí. Mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de él. Oiga, ver su cara, ver su sonrisa, como dice el comercial, no tiene precio. Pero no me viene a ver en esta ocasión a mí, viene a adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Algunos tenemos por costumbre, y digo por costumbre, de querer ver que las cosas se hagan como nosotros queremos. Pero la palabra de Dios nos enseña que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y aunque el hombre quiere imponer las cosas como son, Él dice cómo son. Y dice, primero es Dios, segundo es nuestro cónyuge, nuestra esposa, y tercero nuestra familia, cuarto nuestro trabajo y quinto nuestro ministerio. ¿Está aquí conmigo, hermano? Amén. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Una vida digna de ser recompensada. Diga conmigo, una vida. Oh, hermano, hoy no desayunaste. Está bien, pero inténtalo. Una vida digna de ser recompensada. En Mateo 7, 24 al 27 dice así, escucha. Por tanto, cualquiera que oyera estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio, di sabio, que edifica su casa sobre la roca. ¿Sobre qué, hermanos? Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. ¿Sobre qué, hermanos? Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia y vinieron torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Diga destrucción. El director del seminario donde yo estudié en la ciudad de Torreón, a ver si alguien me ayuda, por favor. Por favor. Si se cierran las puertas empieza a sonar porque es mucha la presión de los aires. Le decía que el director del seminario donde estudié en la ciudad de Torreón dijo una vez que lo valioso se construye sobre el fundamento firme. Y a lo mejor en su momento no lo entendí, porque alguien que construye, a lo mejor construye de la mejor forma que quiere, porque tiene el dinero y tiene los medios. Pero armando este mensaje, creo que comprendí exactamente ese mensaje. Yo quiero transmitírtelo de la mejor manera y de la mejor forma, porque algunos pensamos que porque hemos visto muchas cosas, las cosas tienen que ser siempre de esa misma manera, porque queremos tener siempre la misma alabanza, la alabanza antigua, la alabanza aquella que conocimos cuando recibimos a Jesucristo. Y algunos otros quieren ver que el pastor siempre venga de traje y con los zapatos bien boleaditos. Pero muchos debemos de entender nosotros que la persona que está dando la cara al exterior no es la que hace las cosas. El que hace las cosas se llama Jesucristo. ¿Alguien está aquí? Y no importa tu apariencia, gordo, flaco, guapo, sino lo que hace todo se llama Jesucristo. ¿Alguien está aquí?
Es posible que un gallinero no necesite una construcción fuerte, solamente unas tablas y alguna tela de gallinero, y las gallinas permanecerán ahí. Pero una casa necesita ciertas bases, cierta cimentación. Un edificio, un rascacielos, no puede construirse igual que una casa. Las grandes cosas se hacen para durar toda la vida. Las grandes cosas permanecen, y la palabra de Dios permanecerá para siempre, porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y en ella vienen promesas para ti y para mí, vienen promesas para ti y para mí, y siempre lo he dicho. Y cuando yo me muera, quiero que diga: Él tuvo más que darle que tú que pedirle. ¿Sí me entiendes esta parte, hermano? Porque muchos no entendemos que nosotros no le servimos al hombre. Muchos no entendemos que nosotros no venimos a este edificio solamente a glorificarle. Nuestra iglesia, nosotros somos la iglesia, nosotros somos los que tenemos que llevar la palabra de Dios. Y en estos días yo he estado muy... ¿Cuál será la palabra? Queriendo transmitirles que necesitamos movernos para hacer la voluntad de Dios, para hacer lo que Él nos ha encomendado. Y sabe que la venida del Señor Jesucristo está por llegar. Amén. Y sabe que muchos se han empeñado en tener grandes edificios. Y sabe que el Señor me decía a mí: déjate de esas cosas. Tú predica la palabra de Dios, que yo me encargaré de lo demás. Amén. Amén. Entonces yo no entendía cómo, Dios, si tú me has dado la visión, sí, pero tu primer trabajo es predicarme a mí. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Me estás entendiendo, hermano? Yo quiero transmitirte que tu trabajo en la tierra, aparte de cualquier ministerio que tú tengas, es sembrar la buena semilla, llevar la palabra de Dios a todo lugar. ¿Alguien está aquí, hermano? Amén. Porque esto no es para mí, sino también es para ti, y es para él, y es para ella. Nosotros seremos los que sembremos, los que hablemos, los que digamos que Jesucristo vive y que fuera de Él no hay salvación. Amén. Fuera de Él no hay nada. En Él solamente está la vida eterna. Alguien alabe y glorifique el nombre de Dios. Para construir esos rascacielos se requiere mucho concreto, se requiere mucho acero, y todo ese acero va enterrado. Todo ese acero queda ahí adentro y no se ve, pero sostienen esas grandes columnas que llevan el peso y que llevan la carga. Y yo me he preguntado por mucho tiempo: ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo? Y Dios está en silencio. Y veo que unos llegan y se van, y veo que otros llegan y quieren hacer las cosas en su manera. Y yo le he dicho a Dios: Dios, ¿quién está mal? Ciertamente yo tengo que reconocer que muchas de las cosas no están correctas y no están del todo bien, pero también debo de decirle a la iglesia cómo debe de hacer las cosas y cuál es nuestra obligación, porque muchos queremos solamente ocupar una silla y venir y recibir los halagos. Qué bonita, hermana, mire qué vestidazo y qué zapatos. Queremos recibir la gloria, pero nosotros no venimos a recibir gloria, nosotros venimos a darle la gloria al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que es digno, al único y sabio Dios. ¿Alguien está aquí? No importa lo que digan los demás. Nosotros hemos decidido servir, adorar y llevar el glorioso mensaje de Cristo. Nosotros hemos decidido poner en nuestra vida un parteaguas y decir: hasta aquí, mundo, porque hoy le sirvo al Dios de dioses, al Señor de señores, al único y sabio Dios. ¿Usted a quién le sirve? ¿Le sirve el dinero? ¿Le sirve a los vicios? ¿Le sirve a sus hijos? ¿Le sirve a las otras cosas? Porque la palabra de Dios nos enseña que hay una manera de ver las cosas. Dice que nosotros lo pongamos a Él en primer lugar y Él se va a encargar de nuestras cosas. ¿Me está entendiendo esto, hermano? Pero muchos queremos
diga, mujeres, hello. No, es que no vas a ir. Es que me citó el hermano Resendi porque vamos a ir a evangelizar a los hombres. No, es que ya no me quieres, no me das tiempo. Déjese de cosas. Aleluya. ¿Quiere que las cosas funcionen bien? ¿Quiere que las cosas salgan bien? ¿Quiere verdaderamente? ¿O no quiere? ¿O no quiere? Podrá usted tener mucha enseñanza, pero Jesucristo es el fundamento más fuerte y más firme sobre el cual nuestra vida puede estar fundada. Amén. Piense en su vida como un rascacielos. Tendrá que invertir, tendrá que estudiar. En estos días yo me levanté a las 4:30 de la mañana y veía a mi hija Marisela, y veía yo la cama toda tendida y la veía ahí en su respirador. Y cuando llegué yo vi ahí una maqueta de un edificio y quién sabe qué más. Y luego estaba haciendo unas cosas y eran las 4:30 de la mañana. Pero el día anterior me levanté a las 3 de la mañana y sucedió lo mismo. Y el lunes estaba pasando lo mismo. Y me fui yo triste a la cama y despertamos y le dije, ¿sabes qué? Marisela todavía no se duerme. Y me devolví con ella y le di un abrazo. Y le dije, oye hija, pues es mucho esto. Dijo, papá, tengo que hacer el sacrificio, tengo que hacerlo y me está costando trabajo. Y a las 7 de la mañana no había acabado y no acabó. Y le dije, tienes que irte hacia la escuela. No, es que lo llevo incompleto. Que te vayas así. Y ya ven que me puse iglesias. Pues ahí va enojada. Pero en la vida hay cosas que cuestan trabajo, desvelos, llanto, dinero, sacrificio, dejar otras cosas para que vengan cosas buenas. Pero muchos de nosotros queremos seguir solamente ocupando un lugar. ¿Hasta cuándo vas a estar ahí, iglesia? ¿Hasta cuándo vas a seguir en la misma posición de yo soy el guapo? No, yo para qué voy a lavar los baños, que los lave el pastor. Los matrimonios, que ellos se las arreglen. ¿Yo qué? Ellos se quisieron casar. La palabra de Dios nos enseña a no ser egoístas. La palabra de Dios nos dice que dejemos todas las cosas, nos despojemos del viejo hombre para buscar las cosas del reino. Y las cosas del reino son mejor que las que ofrece este mundo. ¿Alguien está aquí? Amén. Tenemos que buscar las cosas que nos edifican, las cosas que construyen a nuestra vida, lo que nos da a nosotros la razón de vida, y se llama Jesucristo. Amén. Él es el fundamento, Él es la base, Él es la piedra angular de nosotros. Si alguno piensa que por su rostro hermoso las cosas van a pasar, siento decirle que se ha equivocado. Si usted quiere venir a una congregación donde solamente lo feliciten, siento decirle que se equivocó. Si usted quiere estar en un lugar de esos, vaya a una iglesia donde no conoce ni al pastor. Pero aquí algunos se me han ido porque el pastor les habla. ¿Por qué no fuiste? Ah, ya no me gusta que me estén hable y hable. ¿Dónde andaba? ¿Dónde estaba? No, ese pastor nomás quiere ponernos a trabajar. Ese pastor nomás quiere que nosotros estemos haciendo cosas. No, ese pastor se aventó y tumbó todos los baños y ya no sabe ni cómo terminarlos. Es cierto. ¿Para qué le digo que no? Muy cierto. Pero ¿sabe qué? He llegado a la conclusión que no se necesitan las 4 paredes para anunciar a Jesucristo. Nosotros tenemos que ser ejemplo, no de palabras,
sino de hechos, procurando presentarnos como obreros que no tienen de qué avergonzarse, sino que usan a bien la palabra de Dios, a bien, para bien, no para nuestra conveniencia. Que no me gustó, es que ese pastor es muy regañón y me gritó y nomás quiere que esté bajo su autoridad. Sí, Dios me puso aquí y Él me quita, y mientras que Él no me quite, así soy. Amén. Amén. Necesitamos aplicar a nuestra estructura, a nuestra vida cotidiana, un estudio amplio de la palabra de Dios. Queremos que Dios nos resuelva las cosas solamente cuando nosotros tenemos problemas. Pero si el hermano perenganito tiene un problema, que Dios que lo ayude, porque él es su problema. El pastor dijo que él se lo halló, que él se lo encontró, que él decía, no. Aquí no se aplica de la misma manera. Aquí es diferente. Tenemos que ser un solo cuerpo en Cristo. ¿Amén, hermanos? Amén. Porque muchos, ¿sabes qué? Quieren solamente el púlpito. No, pastor. Es que, ¿viera? Yo vengo de una iglesia donde hay unos predicadorazos, hermanos. Yo le digo a Dios, Dios, aunque sea tantito de lo que esos hombres, veo la facilidad de palabras, veo a pastores que agarran la Biblia y en 5 minutos ya tienen la revelación, tienen el mensaje y todo. Y yo digo, Dios, ¿yo qué? Y Dios me enseñó que en un tiempo fui el barrendero de la iglesia, y en un tiempo el que lavó los baños, en otro tiempo el que hacía baños y limpiaba y hacía todo el aseo. Después fui el que fue a dar clases de escuela bíblica a unos lugares. Después iba a dar servicios. Después daba clases. Porque quiero decirle que no todo empezó bien. Cierta ocasión me pusieron a dar clases a los niños, pero como usted comprenderá, no soy muy paciente. Y como esos niños casi todos eran de mi familia, ¿qué cree que les pasó a esos niños? ¿Usted por qué se ríe? ¿Sabe lo que pasó? Me los puse en cintura. A ver, no hacían caso. No tenía ese don de estar ahí con los niños. Pero después, hermanos, yo era el músico de la guitarra, el tunda catunda, no me sabía nada más que eso. Pero le creía a Dios y lo hice. Posteriormente ya no había quien tocar el tololoche ese grandote. Pues yo tenía que entrarle, hermano, pues ¿qué? ¿Tampoco creen que yo no le sé el teclado? Sí le sé, pero pues no sé igual que los que saben que se dedican a eso. Le creía a Dios. Y después no hubo quien dirigiera la alabanza. Pues yo me puse a dirigir, hermano. Pero Dios no se fijó en mi voz. No se fijó que sabía tocarle bien al piano. No, Dios vio la fidelidad. ¿Me está entendiendo? Dios vio mi fidelidad. Y después yo fui el chofer del camión. Y muchos hermanos no me querían porque venían con muchos hermanitos de allá de Poranapra. Ya estando aquí, ya era yo director de un grupo grande. Y yo era el chofer. Tenía una camioneta grande, pero yo venía en un camioncito esos de ruta lleno de gente. Y los hermanos no me querían porque veníamos hasta el tercer servicio. Porque como que muchos hermanos no les gustaba porque olían mal los hermanos. Me decían, pero ¿cómo los puedes abrazar? Pues eran igual a los hermanos. Hermano, aquellos greñuditos así como usted comprenderá, ¿verdad? Pero Dios me ha pasado por un proceso, hermano. Después tuve que andar en las rancherías, que ya se lo platiqué. Cuando me balacearon, que yo no sabía que me habían tirado balazos. No sabía yo, hermano, sino que al pasar de los meses se acercan a la... No era congregación, ni célula, éramos poquititos. Y se acerca esa persona y me dice, es que estábamos a 20 metros escondidos en los matorrales y le tirábamos y usted nomás volteaba y veía las lucecitas y seguía con su guitarra aquí atrás. Y me llamó la atención que nada le hicimos.
Y ahora Julio es pastor de una iglesia de más de 600 miembros, porque él vio que nunca una bala me tocó a mí, porque Dios me estaba cuidando. Y ¿sabe qué, hermano? Yo no me acuerdo que tuviera miedo caminar como 7, 8 kilómetros hasta la ciudad. Y al día siguiente volví a otro lugar que se llamaba Cuba, y hacíamos otro culto. Eso sí, tenía unos cerebrotes pibí y mucho sonido, y predicaba. Y yo no sé qué predicaba, porque déjeme le digo, la vez era muy bueno yo para hablar. Llegaba un predicador, no repitió tantas palabras, dijo así, mira cómo iba, muy bueno para criticar, buenísimo. No me ganaba nadie, por eso le digo todo. Pero déjeme le digo algo. Un día yo creo que mi papá se cansó y me dijo, tal fecha, y faltaba más de un mes, tú vas a predicar. La gloria a Dios, va a caer fuego. Y dije todo, ¿no? Ya había estudiado yo en el instituto, 20 minutos la prédica, estructurada, quién sabe cuánto. Se llegó el día para no hacérsela tan larga. Se llegó. No hay tiempo que no se llegue. Iba muy presentable, yo, muy peinadito, y este fuego va a caer, la gloria de Dios, creyendo que el hombre es el que hace las cosas. Amén, sí, gloria a Dios, todo va a suceder. Hermano, eran 5 minutos, yo ya me había vaciado, no sabía qué decir, y lo único que podía decir, lo único que salía de mi boca, amén, gloria a Dios, aleluya, amén, gloria a Dios, aleluya. Y ya estaba avergonzado. Ya no veía mi prédica, y veía como que se estaban ya burlando de mí. Y yo decía, amén, gloria a Dios, aleluya, trágame tierra. Trágame tierra. Y mi papá manda 2 diáconos, me agarran uno de un lado y otro de otro, y me bajan. Y se sube él y empieza a predicar. Y desde ahí decidí que el ministerio no era para mí. Y duré muchas semanas avergonzado y sentado ahí. Y se me quitó lo crítico, se me quitó lo hablador. Bueno, lo hablador todavía de repente, usted me comprende. Pero tuve que obedecer a Dios, porque vino un pastor y me dijo, tú vas a ser pastor. Dije, lo único que yo no voy a hacer va a ser pastor. Vino otro de otro lugar, dice el Señor que te prepares porque tu tiempo ha llegado. Lo único que voy a hacer yo es que no voy a ser pastor. Vino otro y me dijo, dice el Señor que te prepares porque tu tiempo ha llegado y vas a ser pastor. Espero que no. El hombre se niega, pero cuando Dios lo decide, no hay poder humano que resista. Pasa el tiempo y me empiezo a enrolar poco a poco en esto. Para esto, acuérdense, me aventaron agua hirviendo. Dios me agachó como con un resorte. El agua pasó y no me pasó nada. En las huertas Durango, el pueblo se organizó y me apedrearon. Otra vez me sacaron con todo y carro, porque esa vez iba en carro. Me sacaron para afuera del pueblo y no te queremos. Y yo fui y le dije al pastor, que era mi papá, me están sacando del pueblo. Ay, ¿cómo? Y ahí va todo el cuerpo eclesiástico, los diáconos y ministros. Pues también con ellos fuimos para afuera. ¿Qué hubo? Le dije, no, mijo, no nos vamos a vencer. Ahora, busca un terreno grande, vamos a construir, y si hay oposición es porque va a haber victoria. Amén. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que a cada cosa, a cada circunstancia va a haber oposición. Y entre mayor sea la oposición, mayor va a ser la bendición. Amén. Dije, entre mayor oposición, mayor sea la bendición. Así es que mire tu vida. Si estás teniendo problemas, es que algo bueno viene. Oh,
estás en tus laureles. ¿O cómo dice? Sí, ¿verdad? Pero si tú estás teniendo problemas en este momento, dificultades, es que algo bueno viene a tu vida y tienes que pensar en lo que Dios te ha dado por sueño, en los talentos y dones que Dios te ha dado. Dios no te ha traído para ocupar solamente un lugar, para que estés ahí solamente y te digan, es que él es el esposo de la hermana Morena. No. Él es quien es mi papá. No, Dios te ha traído con un propósito. El propósito es de llevar el evangelio, las buenas nuevas de salvación, y todas las cosas serán añadidas. ¿Alguien está aquí? Amén. Piensa, no con tu mente, piensa con la mente de Él. Ve, no con tus ojos, ve con el ojo espiritual de Dios. ¿Alguien está aquí, hermanos? Entonces, tu vida cambiará, pero van a venir fracasos. Y viendo yo un reportaje el otro día, veía a los multimillonarios y todos han caído en la quiebra más de 7 veces. Y yo decía, bueno, pues, ¿por qué me estoy dando ya por vencido? ¿Por qué? Y Dios me decía, tengo cosas grandes para ti. Y luego en la semana un hermano me habló y me dijo, pastor, aunque nos quedemos 3, aunque seamos 3, con 3 nos vamos a ir para adelante y el sueño se va a cumplir, porque el sueño no es mío, el sueño no es suyo, el sueño es el que lo dio, el sueño es el que nos da la victoria, el que nos lleva de triunfo en triunfo, el Dios que en los desiertos nos lleva pastoreándonos y nos saca. Hoy recibí un mensaje que dice, el Señor es su pastor. ¿Y el suyo quién es? ¿Quién es? ¿El dinero? ¿Quién es? ¿Su esposa? ¿Sus hijos? Una hermana se enojó conmigo porque le dije, hermana, no póngale pretexto a sus hijos. No puede haber pretexto para servir a Dios. Dice que mi casa y yo serviremos al Señor. Yo le pregunto, ¿usted a quién le va a servir? ¿A quién? No, yo no lo oigo. A lo mejor usted está pensando a esa comida. A lo mejor está pensando usted a esos, al dinero. ¿A qué cosa? Primero los Corintios 3:13 dice, pero cuando llegue el fin del mundo, Dios pondrá a prueba lo que cada uno enseñó. Ojo aquí. Será como probar con fuego los materiales que usamos para la construcción. Amén. ¿Usar nuestros dones para glorificar el nombre del Señor es tu propósito? Amén. ¿O solamente que te vean? Es que yo sano, es que Dios me usa a mí en sanidad, es que la liberación, es que, ¿qué más? Es que nomás me acuerdo de mis hermanos, que Dios los usa en eso, ¿verdad? Pero estoy poniendo el ejemplo. En la enseñanza, es que yo predico, wow, y es que Dios se glorifica en mí. Hermano, déjate de cosas, el único que debe ser glorificado es el Señor Jesús. Amén. Ayer, y me hacía mucha guasa, estando en el estadio, andaban orando por allá, y los encargados del altar era el hermano Valdivia y la hermana Silvia. Y pues yo estoy ahí, yo me siento en confianza, pues yo me meto a ministrar ahí. Y estábamos orando por los enfermos modernos, y caían aquí, caían allá, y eran que 400, 500 personas, hermano, las que estaban ahí. Y de repente se cayeron 3. Y me agarra una señora y me dice, nadie ha orado por mi niño. Pues yo lo agarré, lo abracé y lo tenía aquí. Y sentí que los primeros minutos el niño se me quería zafar, o los primeros segundos. Y yo lo sostuve y le dije, Dios, desinflama su cerebro. Sin saber yo qué tenía ni nada. Así quedó. Lo bendije y les dije, cualquier enfermedad que tengas hoy, en el poder de Jesucristo se va.
Al ratito empiezan a testificar los milagros. Y la hermana me dice, oiga, algo pasó. Me buscó, algo pasó. ¿Y qué pasó? Dice, es que mi niño por nadie se deja que lo abrace. ¿Cómo? No, mi hijo es autista. Sí, así es la palabra, ¿verdad? Autista. Aunque la hermana Silvia me dice, no, es que era autista. Me dice, era autista. ¿Cómo que era autista? Sí, no se dejaba que lo agarraran, no pone atención en nada, no, nada. Y ahora, y el niño se pone a platicar conmigo, me dice, yo voy a esta iglesia, acompaño a mi mamá, voy a la escuela, hago esto y esto y esto. Y el chavalito se pone a platicarme y me dice, ¿cómo se llama usted? Rubén Iglesias. Ah, sí, me voy a acordar de usted, no me voy a acordar de la iglesia, ya voy a saber de usted. Y de repente lo veo ahí arriba y dice, es que Dios me sanó. Y yo me pregunto, si yo no le creyera a Dios, no lo hago yo, pero si no hubiera abrazado a ese niño y haber dicho las palabras que Dios me dijo que dijera, ¿qué hubiera pasado con ese niño? Posiblemente no hubiera recibido su sanidad. Pero ahora lo que te quiero decir, que si tú no haces lo que Dios te ha mandado, mucha gente se va a perder porque tú no has hecho lo que Dios quiere que hagas. Y Dios quiere que vayamos a compartir lo que Él nos ha dado de gracia, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿A quién? A todas las naciones. Amén. Bautizándolos. ¿Así es, hermanos? ¿Está aquí? Ah, pero muchos no queremos hacer nada. ¿Qué dirán? ¿Por qué? No, pastor, es que yo no fui a un instituto. No, pastor, es que yo no terminé una carrera. ¡Hey! Jesucristo es el maestro de maestros. Amén. El Señor de señores. Tú créele a Él y Él hará. Créele a Él y Él te sostendrá. Compartir el evangelio, hablar a otros de Jesucristo es el mayor servicio que podemos ofrecer nosotros. Y Dios se honrará porque compartimos de Él al prójimo. El Señor mismo nos ha llamado a esta tarea ahí en Mateo 28:19. Los constructores de rascacielos espirituales han creado rascacielos, no monumentos. Los monumentos están estables, no tienen movimiento. Los edificios tienen movimiento, se mueven, se sostienen, dan trabajo, dan a luz, dan presencia. Pero un monumento, si lo rayas, ahí se queda. Si lo robas, pues se lo robaron. ¿Tú de cuáles eres? ¿De cuáles quieres ser? ¿De los del montón? ¿Tú qué quieres ser? ¿Qué quieres ser? ¿Quieres que Dios te use? En la silla no va a ser así. En el campo de batalla Dios te va a usar. Donde seas probado, donde tengas pruebas, luchas y aflicciones, pero Él ha prometido que no va a pasar cosa mayor que tú no puedas soportar. ¿Cuál es el problema? ¿Algún día pensaste que Dios te iba a usar en sanidad, en consejería, en el evangelismo, en la liberación, simplemente en dar abrazos, en decir